Bueno, agradeceros que hayáis venido a Orense. Con esto ponemos ya el punto final a esta jornada. Yo quiero deciros, por situaros, que Orense es una tierra de extremos, es una tierra de aguas y de vinos, 4 denominaciones, 4 plantas embotelladoras de agua. Es una tierra de extremos porque aquí hace calor y frío. Calor en verano, llegamos a los 42 y tenemos la única estación de esquí del noroeste. Una tierra de tanto pasado, somos la segunda provincia en monumentalidad románica, y al mismo tiempo tenemos las principales firmas de moda concentradas aquí en Orense, y es una tierra que refleja también un enorme contraste vital. Por ejemplo, somos, a la hora de comer, en la mesa, amantes de la quietud de las inexpugnables castañas, igual que de la frenética movilidad de los 8 tentáculos de un pulpo que, visto eso en directo, sobrecoge. Nosotros comemos ambas cosas y nos encantan. Y luego es una tierra, y ya termino el contraste, en que lo habitual era irse y lo normal era querer volver. La emigración ha sido eso durante muchísimos años. Así nació la morriña y así nació el dolor de la emigración, al que le puso remedio un gran poeta como Ángel Valente cuando sentenció aquello de que marcharse era el único modo de quedarse para siempre. Era un modo de contentarnos. Y lo rubricó otro ilustre cuando decidió ir más lejos todavía y declarar que Ourense era el mundo entero, porque así ya no habría que emigrar nunca más. Y a todo eso lo remató José Luis Cuerda cuando se hizo orensano en los últimos años, cuando dijo aquello de el mejor camino de ida es el de vuelta. Bueno, contextualizado lo que somos y lo que es esta tierra, a lo que venimos. Yo tenía aquí una reflexión que decía si sabéis lo que tienen en común, por ejemplo, pescar un gran pez, ir a comer a un 2 estrellas o descubrir las aguas calientes de Orense, ¿no? Y la respuesta era que todas ellas encierran como primer deseo el poder contarlo. Es decir, no tiene sentido que se esté en esos sitios o se tengan esas experiencias y no se pueden contar. Porque adquirirán su verdadero valor cuando se conozcan, y ahí serán ya realidades. Hasta entonces solo serán hechos más o menos importantes, desesperadamente necesitados de un relato. Pues esto es lo que queremos para la universidad y por lo que hemos un poco organizado estas jornadas, convencidos de que la universidad necesita ganar la confianza y el afecto social. Será más útil, más fuerte, más capaz y dispondrá de más recursos propios y más autonomía cuando la sociedad la quiera, no por decreto, sino a través de la comunicación. En Vigo militamos en esa convicción, como ya decía ayer mi presidente, y quienes mejor representan el modo de hacerlo, de que la comunicación es el camino y es el vehículo, son los 3 ponentes que voy a presentar a continuación y que están en esta mesa: el catedrático, el investigador y el científico, de reconocimiento mundial, que ha aportado su pericia a la explicación de los sucesos más sonados ocurridos en los últimos años en España. Reúne las 3 condiciones más importantes para un gran comunicador: el conocimiento, la humildad y la disposición. Y es un honor que esté aquí. No ha sido fácil porque sus hábitats naturales son el laboratorio o un avión, aunque no sé si por este orden, ¿no? Seguro que las redes van a explicar mucho mejor que yo quién es Ángel Carracedo y cuál es su dimensión. Su currículum resumido son un montón de folios que tengo aquí, pero las redes no podrán expresar la admiración y el profundo agradecimiento con el que le recibimos en este acto. Ni tampoco nos dirán las redes que le gustan los besos, los abrazos, el arroz de su madre y las croquetas de bacalao, y que a veces tiene que conformarse con el chocolate y los frutos secos del minibar de paso en los hoteles por todo el mundo por los que anda habitualmente. Lo hemos invitado porque su activismo en el campo de la comunicación es un paradigma y en coherencia esa es la misma razón por la que ha venido aquí cancelando infinidad de convocatorias que tenía. Un estudio reciente de valores de la Fundación BBVA concluía que los científicos son los profesionales más valorados por los europeos, sobre todo por la percepción de su alto nivel de competencia para desarrollar su función y por la confianza en que sus actuaciones están basadas en criterios éticos. Y una segunda conclusión es el alto consenso sobre el papel de la investigación científica como la manera más fiable de entender el mundo. Por eso también hemos invitado a Ángel Carracedo. Solo voy a dar algunos pocos datos de su biografía. Sus principales líneas de investigación actuales incluyen la genética del cáncer y de las enfermedades psiquiátricas en edad infantil, las enfermedades raras y la farmacogenómica. Dirige un grupo de medicina genómica con 10 equipos de investigación con aproximadamente 100 personas, investigadores. 20.000 diagnósticos anuales, 8 libros, 650 artículos en revistas internacionales, el autor más citado en medicina forense a nivel mundial. Sus trabajos reciben una media superior a las 2.000 citaciones anuales, director de 100 tesis doctorales, 1.500 conferencias en 60 países, doctor honoris causa por varias universidades de Europa y América,
Premio Rey Jaime I de Investigación, otorgado por un jurado de más de 20 premios Nobel, Medalla del Aire, la distinción más importante a nivel mundial en medicina forense, o la Medalla Galien, conocido como el Nobel del Medicamento. Si en cada universidad hubiera un solo Ángel Carracedo, seguro que la ciencia empezaría a ser tratada, percibida y correspondida como un bien común. Y termino. Esto es de esta semana. La Voz de Galicia de esta semana. El profesor Carracedo, que me ha dicho que ahora se va a Cantabria a recibir otro honoris causa, recibe el honoris causa en la Universidad de Miño, en la ciudad de Braga, al norte de Portugal. En la laudatio que le hace el catedrático que la recibe, dice: si el mundo es justo, este hombre humilde, en cualquier madrugada otoñal de Santiago, recibirá una llamada de Estocolmo y recibirá el premio Nobel. Él dice, Carracedo dice, que esto no es en absoluto cierto, que simplemente es una exageración total de sus méritos. Pero el mismo profesor que hace la laudatio, finalmente cuando le preguntan, oiga, ¿y si el doctor Carracedo no recibe el premio Nobel? Contesta, no importa, si no recibe el premio Nobel, no importa, porque Carracedo consigue crear entre nosotros la ilusión y el deseo de ser algún día como él. Ángel Carracedo. Bueno, creo que no me voy a levantar, voy a hablar desde aquí. Creo que no voy a poner presentación, no queda que me quede al lado. No, por favor, levántate. No, estoy aquí así con vosotros, es mejor así entre nosotros. Y bueno, el primero, que un placer para mí estar aquí. Gracias, Ignacio, por una presentación tan cariñosa. Otro que exagera mis méritos. Tengo un problema en la vida. Hay una enfermedad que se llama catatimia, que es la deformidad de la realidad por el afecto. Y aquí me parece que hay mucha gente que incurre en ella, pero esto es bonito también porque significa que soy bien querido, pero bueno, es muy exagerado. La verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Sí es cierto que tuve que cancelar cosas porque tengo la vida tan complicada, pero es cierto también que yo le doy mucha importancia a los consejos sociales, quizá porque estoy viendo en muchos países del mundo otros sistemas de gobernanza de universidades que no son aquí, sino con consejos rectores que vienen a ser como el consejo social. Y entonces creo que seguramente no sería mala idea. Creo que el futuro va por redefinir todo este sistema de gobernanza de las universidades españolas, donde seguramente lo que es ahora un consejo social va a tener una relevancia mucho más grande. Y quería estar con vosotros, y la verdad que un placer. También me merezco un día de vacaciones a la semana, de modo que un placer aún más grande. Esta semana tuve 2 días de vacaciones, lo de Braga y hoy, y la verdad que es un placer. Yo de lo que contó Ignacio, sí es cierto que deciros que sí, que un poquito como es mi vida, tengo un grupo grande de gente de los que estoy muy orgulloso. Ya son más de 100, deben ser unos 160 personas que tengo que mantener. O sea, ya no soy ni una pyme, esto no es una mediana empresa. Son 160 personas, de las cuales pagados por la universidad somos 2. El resto tengo que buscarme los recursos para pagarles. Esto me da bastante trabajo. Vivimos fundamentalmente del servicio de genómica. Yo trabajo en genética, en genómica, servicio que damos trabajando fundamentalmente para el sistema público y sobre todo en el sector clínico y también en el sector forense. Es todo genética aplicada. Y esa estructura, un poquito de servicio, me ayuda a mantener o a poder estructurar unos grupos de investigación donde hace tiempo decidí que no es una buena idea ser un grupo jerarquizado, como es la tradición en España, sino que tengo como muchas spin-off científicas, con un PI y pequeñitas, que me parece más perdurable, no más mantenible, pero sí más perdurable en el tiempo, más que una torre así, que habitualmente se cae cuando se cae la base, una ciudadita con torrecitas que irán creciendo y no que lo hace como una estructura más estable y perdurable. No sé si hice bien, pero a mi edad es muy difícil ahora cambiar las estrategias, creo que sí. Y creo que la veré crecer. Y bueno, de esto hablamos si queréis después, pero deciros que yo os voy a hablar para lo que me pedís que hable, que es un poquito que es del tema de la comunicación. Yo me gustó mucho también haber oído las intervenciones anteriores,
veo que aquí sí que, en lo que se refiere a un consejo social, en lo que es la comunicación, tenéis que definir realmente y lo que es la visibilidad, tenéis que decidir si eso o no os ayuda a conseguir vuestros objetivos. Si no es el caso, si el caso es que es independiente lo que hacéis, la consecución de objetivos de la visibilidad, ¿para qué os hace falta? Si es importante, sí que os hace falta. Pero es una cosa que seguramente tenéis que decidir lo primero. En mi caso sí que tengo claro que la visibilidad hace falta, pero no tanto la visibilidad del grupo de investigación, es lo de menos, y mucho menos la de mi persona. Hace falta la visibilidad de la ciencia en la sociedad. Yo en lo que os quiero contar quiero distinguir dos cosas. Una es la comunicación de los resultados de investigación y otra la divulgación. En la comunicación de los resultados de investigación veo un caos y veo un problema. Veo que en un mundo que es un mundo Instagram, un mundo de imagen que va deprisa, la gente compite de forma enloquecida por la imagen, sin pensar realmente si esa imagen les es útil o no les es útil. Y esto me preocupa. Creo que tenía que haber un consenso y unas reglas éticas para la comunicación de los resultados científicos en todas las universidades. Que debemos comunicar y que no. Por un motivo, por el que sea trascendente o intrascendente, muchas veces todo se comunica. Lo que vale y lo que no vale. Esto genera una percepción errónea del mundo. Genera, por ejemplo, la percepción de que en las universidades españolas somos buenísimos en investigación, y no es verdad. Genera la percepción, por ejemplo, en medicina, de que todo se cura, y no es verdad. Eso origina después frustración. Creo que hay que comunicar con xeito y que tenía que haber, bueno, hablo en gallego. Con xeito es ¿cómo es? Bueno, como sea, con sentido. Y que hay realmente que hacer unos principios éticos en esto y unos estándares para que no haya tampoco competencias desiguales. Yo no me preocupa tanto esto, aunque digo que me parece que es tan importante comunicar lo que alcanzamos como lo que no se alcanza. Por eso le doy mucho más importancia a la divulgación. Divulgación que desgraciadamente veo que no tiene una consideración en lo que es, por ejemplo, carrera investigadora y docente. A nadie le cuenta en su currículum que divulgue. Y sin embargo me parece una de las labores más importantes de cualquier profesional universitario, y que a vosotros como consejos sociales os debería preocupar especialmente y deberíais influir ahí en la valorización de eso, porque es precisamente la conexión entre lo que hacemos y la sociedad. Divulgar no es decir un resultado de investigación, sino que es dar a entender lo que se sabe y lo que no se sabe de un tema concreto. El impacto social de lo que hacemos es muy importante y es reconocido hoy día en la mayor parte de los proyectos, no tanto nacionales, donde el impacto social no cuenta. Pero yo, por ejemplo, que lidero muchos proyectos europeos, uno de los 3 ítems de un proyecto europeo es impacto social. Normalmente los proyectos españoles muchas veces no son competitivos porque fallan en el impacto social y económico de su investigación. Y lo vamos aprendiendo poquito a poquito, que para que te den un proyecto bueno europeo no te hace falta solamente la excelencia investigadora y la excelencia del proyecto, sino el impacto social. Y en esto tengo una experiencia muy divertida que quería compartiros, porque es una cosa que me pasó en un proyecto mío de los primeros europeos, que fue evaluado. Y yo, para que me lo diesen, como sabía que los proyectos los escribes mucho para que te lo den. Y impacto social, puse muchas cosas diciendo que íbamos a tener un gran impacto social. Después el proyecto fue evaluado. Y el officer europeo, que los 3 officers europeos que nos evaluaban el proyecto, me pregunta específicamente: ¿y ustedes qué impacto social han logrado? Porque aquí nos ponen que van a tener unas cuentas en Twitter, que van a divulgarlo en la sociedad, que esto va a ser conocido. Entonces yo tenía un amigo alemán al lado, que codirigía el proyecto conmigo en una red europea de excelencia. Y yo dije, aquí mi amigo Peter Schneider se ocupó de tener cuentas en Twitter, en Facebook, en tal. Y le preguntan: ¿y cuántos seguidores tiene? Dice mi amigo:
700, y dice uno de los revisores, mi hija de 9 años tiene muchos más. Y nos puntuaron mal el ítem de impacto social y casi tenemos que pagar por lo que nos habían hecho por el proyecto. Entendí que esto es importante para todo y que en un proyecto europeo cada vez más lo que pones es un contrato que tienes que cumplir. Y si el impacto social te lo valoran, también tienes que después que cumplir con lo que has escrito. Bueno, yo la verdad que en lo que es comunicación y divulgación, y ya me interrumpirme cuando queráis. Yo les digo, me hice aquí una especie de guión que cuando venía en el tren, pero hablo disperso. Es mucho mejor que me interrumpáis y que hablemos, porque yo lo que quiero es lo que vengo es a compartir con vosotros ideas, experiencias, aprender de vosotros y que me contéis cosas. Mirad, yo hago mucho esfuerzo en esto, empecé hace muchos años. Imaginaros que con lo que es mi vida complicada, voy a, por lo menos, a 40 institutos o centros educativos al año, desde hace años. Fundamentalmente de secundaria y también algunas veces de primaria. Menos frecuentemente, aunque me lo paso mejor. Me encantan, creo que me confundí de vida y me parece que yo como profesor de niños de nuevo 10 años iba a ser feliz. Son tan creativos y tan espontáneos. También, como tengo amigos por todo el mundo, me invitan muchas veces a colegios en aquellos países donde puedo comunicar con ellos, en inglés o en otro idioma que sepa, también con los estudiantes. Esto también me permitió ir valorando sistemas educativos a todos los niveles y también te permite aprender. Yo veo, esta es una actividad que me gusta mucho, me parece que es vital, porque los científicos del futuro vienen de ahí. El valor de la ciencia en la sociedad hay que trabajarla a esa escala ya. Y me hace mucho ánimo ver cómo Galicia hoy día está lleno de clubes de ciencia, donde hacen cosas espectaculares. Yo solo, si uno de aquí de Ourense, que me mandó un instituto de Ourense, que me mandaron ayer lo que hicieron los niños, simplemente me emocioné. Esto sí que me parece que es muy importante. En primaria realmente es un momento de todo creatividad y curiosidad. Si dais una clase a niños de 9 o 10 años, veréis cómo todos levantan la mano todo el tiempo. Es una cosa preciosa. El sistema educativo después la mata. A los 12 años después ya no pregunta. Y ya está considerado mal preguntar, muchas veces por el propio profesorado, porque interrumpen un discurso ridículo de información preimprenta prácticamente, porque es transmisión oral del conocimiento. Esto me da mucha pena. A los niños pequeños les doy, casi siempre le hago experimentos y les quito ADN de una cosa, y sobre todo ahora últimamente hago una cosa muy divertida que me lo paso muy bien, que es decirles, si me decís algo que no está descubierto y que no, les pregunto qué es ser un científico, no tienen ni idea. Como si les preguntáis a los estudiantes, incluso a los profesores, qué es el consejo social de su universidad. Y les pregunto, y entonces les digo, si me decís algo que no esté inventado, o algo que realmente me sorprenda, os invito al laboratorio. Levantan la mano, si hay 50, los 50, claro. Te dicen las cosas más impresionantes, más divertidas que puede haber. El otro día, en el sitio más remoto de la provincia de La Coruña, que se llama Mazaricos, cerca del pueblo donde nací, un niño me dice, yo creo que hay una cosa que no está inventada. Creo que no se sabe cuánta agua hay en el mundo. Yo le dije, no te lo doy como válida, porque los físicos pueden calcular cuánta agua hay en los océanos, cuánta agua hay en los ríos, en los lagos, incluso hay manera de saber cuánta agua hay subterránea. Y él me mira con mucho escepticismo y me dice, ¿y si después de pasar tanto trabajo haciendo tantos cálculos empieza a llover? Yo le dije, al laboratorio, invitado. ¿Qué pasa? Creo que sería general en todo el país.
Hacen cosas muchas muy divertidas. Te preguntan cosas como, ¿por qué no somos de colores? ¿Y por qué no nos podemos mimetizar como los calamares? Así nos podemos escapar de esta clase aburrida. Es muy divertido todo. Pero bueno, el caso es que a esas edades se pierde mucho, es espectacular. Después se va perdiendo. Y es una dinámica sociocultural que no la hay en otros países. En el Reino Unido no se pierde, en Suiza no se pierde. Los niños de secundaria preguntan igual que los niños de primaria aquí, educación infantil. Es un momento que también hay mucha más innovación educativa y mucho más libertad en la educación. Y os podía sorprender la cantidad de cosas que hacen todos los profesores, supongo que de toda España, aquí en Galicia, desde luego. La cantidad de innovación educativa que hay, que también se va perdiendo. Se va perdiendo como de forma progresiva. En secundaria todavía se mantiene algo, en bachiller desaparece por completo y son 2 años educativamente por completo perdidos, porque empieza a haber un objetivo solamente que es la selectividad, la BAU, como se llame ahora. Esto es una desgracia. Y esto sí que lo veo muchísimo, y creo que son dinámicas socioculturales en las que hay que incidir, porque ahí estamos perdiendo muchísimo potencial. En secundaria voy mucho más. ¿Por qué? Porque primero tengo más que contarles, y segundo que empatizo muy bien con ellos, y tercero porque voy mucho a segundo de BAC, porque es gente son chicos que están desconcertados, estresados. Mis alumnos de medicina dicen que no hay ningún año de la carrera de medicina tan estresante como segundo de BAC. Y en contenido es equivalente a tercero de medicina, más difícil que primero y segundo, y similar a cuarto o quinto. En contenido, pero mucho más estresante. En realidad están estresadísimos, desconcertados, preocupados. Son años donde solamente cuenta una habilidad del ser humano, que es la concentración y la memoria. Cuando tenemos millones de habilidades, y es nuestra riqueza. Tenemos un problema tremendo, primero con los contenidos, porque no enseñan a los niños el mundo que nos rodea. Son excesivos y absurdos, y sobre todo con el sistema selectivo. Y esto hay que reflexionar muchísimo. Yo lo veo en ciencias, lo que les contamos son ridiculeces, y la culpa es de la universidad, porque los que fijan los criterios después en la selectividad son profesores universitarios, que no entienden que en primaria y secundaria lo que hay que tener es una idea estrictamente, entender el mundo que te rodea. Yo ayer, que también tuve niños de una cosa que se llama STEM-BAC, que son bachillerato STEM, que es una cosa que hay en Galicia, no sé si hay en otros sitios, que les hacen hacer habilidades de ciencia y trabajan con nosotros en bioinformática o en genética o niños de bachillerato, que por cierto no les cuenta nada, son excepcionales y no les cuenta nada después para la selectividad, cuando seguramente para ser seleccionados en Oxford les valdría, o sea, alucinad. O sea, les es perjudicial, porque me pueden contener. Pues les pregunté, como ya lo sabía, ¿sabéis lo que es un juez? No. ¿Lo que es una audiencia? ¿Lo que es el derecho penal? Yo no digo de economía, pero es que no saben lo mínimo del derecho, no se estudia en todo el sistema educativo. Nada. Saben que un erizo es un equinodermo y un equínido que tiene la linterna de Aristóteles, pero no saben, no lo han tocado, no saben que está sobrepescado, no saben qué hace, no lo han visto, no lo han olido, no saben ni que hay mareas. Saben calcular, un ciclista sale de Moscú a 10 kilómetros por hora y otro de Madrid a 30 kilómetros por hora en la carretera que tenemos en línea recta, ¿dónde y cuándo se juntan? Lo saben todos. Pero ¿qué es Moscú? ¿Qué hablan allí? Escriben cirílico, que es el rublo. ¿Qué pasó con la antigua Unión Soviética? Consígueme un billete rápido y barato a Moscú. No, está fatal. Pero fatal es fatal. Y entonces no se trabaja en absoluto habilidades que después valen para la vida real, incluyendo algo tan importante como son valores. Creo que tenemos un problema realmente muy serio en el diseño del sistema educativo y en los contenidos.
Por eso, una parte de mi esfuerzo lo dedico a hablar con estos niños, y no solamente es para estimularles, para explicarles lo que es la ciencia y lo que hacemos, sino sobre todo para desestresarlos, para indicarles que la vida les va a ofrecer muchas posibilidades, que yo tengo un grupo que trabajan para el sistema de salud, gente que son físicos, químicos, matemáticos, informáticos, gente que no sé qué son, veterinarios, biomédicos, muchos técnicos de laboratorio, explicarles un poquito cómo es el mundo, decirles no hace falta hacer medicina para trabajar después en el sistema sanitario si es vuestra obsesión. Que entiendan cómo es el mundo porque de verdad que no lo saben. Y bueno, los sábados tengo niños y pacientes. Siempre tengo niños que me vienen a consultar también sus problemas, porque tampoco las universidades enseñan, sino que venden su producto. Es otra cosa que me da mucha pena. Van allí y le cuentan a los niños lo que oferta esa universidad, pero no les orientan. No les explican que biotecnología son procesos biotecnológicos industriales, que no es investigación biomédica. Pues entran en las carreras y se frustran porque no es lo que le contaron. Y eso también me preocupa. En fin, yo no sé si os estoy aburriendo con tantas cosas que os estoy contando. Voy mucho a... creo que tenemos un problema con los sistemas selectivos, como os digo, gravísimo, gravísimo. No solamente al final del bachillerato, sino también en todo el sistema público español, que condiciona totalmente la enseñanza. Y vosotros como consejos sociales debíais ser sensibles a eso. Medicina, ya no digo derecho, que son peor, medicina se está convirtiendo en una academia MIR. No importa para nada el enseñarles medicina. Los alumnos de quinto de medicina ya están matriculados en academias MIR. Sexto, que es un año precioso en teoría, porque teóricamente tienen que rotar por los hospitales, se escapan lo que pueden porque tienen que estudiar el MIR. Un estudio, un examen completamente absurdo en contenido, que le preguntan como preguntas de este año, el número de alvéolos del pulmón humano es 132.144, 137.125, 165.000. ¿Para qué vale esto? O, ¿no es verdad que no es cierto que no? Esto es lógico. ¿No sería más importante que supieran cómo coger una mano a un paciente? También saber. Pero no habría que cambiar. ¿De qué te vale hacer una carrera y diseñarla si después lo que te piden es una cosa distinta? Por eso ciérralas. Y no tiene sentido. Los estudiantes que doy también clase en Derecho, míos de quinto de Derecho, no han visto un juicio, los llevo yo, que soy de medicina legal, de medicina. Esto es lógico. Digo, ¿cómo es posible? Y que no tengáis un concepto de cómo es el derecho por el mundo, ni siquiera. O sea, alucino. Creo que tenemos un problema muy grave con todo esto. Voy también a muchas charlas realmente hago un esfuerzo en lo que puedo. Voy mucho a colectivos universitarios, pero estoy convencido que el éxito de ir a los colectivos universitarios es cuando los estudiantes organizan, no cuando se organiza, no cuando es alguien que organiza. Se organiza una conferencia, una universidad o un consejo social, no tiene ni la milésima de impacto que si lo organizan los estudiantes. También os lo digo. Seguramente tiene que ver bastante con con que eligen también mejores momentos y también porque divulgan mejor en redes. Lo que comentabais hace un momento de las redes, está claro que en el mundo de los jóvenes hoy día lo que vale es Instagram, Twitter es bastante seguido, pero es para colectivos políticos o noticias, pero su red real es Instagram. Y Facebook es para otros colectivos en los que quieras tener impacto de personas más mayores, pero no la gente joven. Y esto cada vez es más así. No es que me encante el mundo Instagram, pero es cierto que es el mundo que les llega. Entonces divulgan mucho más rápido y rápidamente consigues un impacto. Esto lo veo clarísimo. Y voy mucho a colegios mayores, a estudiantes y también a la población general. No sé cuántas... organizo mi vida como puedo. Y si algún colectivo social me pide o personas mayores me piden, rápidamente les abro las puertas del laboratorio. Todas las semanas tenemos visitas en el laboratorio, de niños o de colectivos, todas las semanas. Y tengo a la gente del grupo concienciada de que eso es una cosa que tenemos que hacer.
que tenemos que hacerla, no para tener nosotros impacto social, sino para que la sociedad entienda lo que es la ciencia y que entienda el esfuerzo que se hace y que entienda nuestros problemas y nuestras dificultades y que lo ve y que lo viva. Esto para mí es muy importante y les digo, este esfuerzo hay que hacerlo. Interrumpe un poco la rutina en laboratorios como el nuestro, que tenemos que vivir de ello, pero el beneficio, les digo, es mucho mayor a la larga. Y bueno, tengo también tan metido esto en la gente del grupo que muchos también se les ilumina la estrella, el gen de divulgar. Y muchos hacen blogs, muchos tienen blogs, pero hasta en investigación y ciencia. En los colectivos científicos gallegos de blogs más científicos, muchos colaboran y trabajan de forma altruista y gratuita. Bueno, ya os digo que no cuenta en absoluto en ningún currículum. Y es una cosa que yo también veo mal. Creo que ese esfuerzo divulgativo en alguna parte debería contabilizar, pero lo hacen altruistamente. ¿Qué más os quiero contar? Yo también veo un problema en la universidad. Veo muchos problemas, pero veo muchos problemas. Veo un problema que es muy esencial, que está relacionado de nuevo con la selección. Yo en la Universidad Española, y lo hablaba con él hace un momento, veo que tiene un dinamismo malo. En este momento, para poneros un ejemplo, y es general de universidades españolas, pero os lo pongo de Galicia y norte de Portugal, regiones equivalentes. Acaba de salir un estudio donde se ve cómo la Universidad de Braga pasó a la Universidad de Santiago de Compostela en producción científica y está muy por encima de la Universidad de Vigo, con la mitad de profesorado. Trás-os-Montes alcanzó La Coruña. Todas las universidades gallegas juntas son menos que la Universidad de Porto. La comparación con las universidades españolas, con muy pocas excepciones, es similar. La tendencia en otros lugares de Europa es de mucho más dinamismo. Norte de Portugal pasó en innovación de media europea bastante a Galicia, partiendo de un nivel de pobreza bastante mayor y afectándole la crisis tanto más que a nosotros. Y noto un dinamismo distinto. Lo veo. Y creo que es un compendio de factores seguramente complejo, pero que tiene que ver con muchos factores. Hablábamos hace un momento de que seguramente es algo más sociocultural o sociodinámico, socioeconómico, pero algo hay. También tiene que ver con los modelos de gobernanza, seguramente las universidades. También tiene que ver con la internacionalización. Este día que me dieron el doctorado honoris causa, pareció un desfile bueno, aparte que fue precioso, y cuidan las tradiciones, que te mueres, emocionante. Había por lo menos 150 profesores vestidos con trajes académicos en un cortejo que te hacen. Pero imaginaros que de los 150 trajes académicos casi no había dos iguales, porque el 40% de los profesores universitarios en las universidades portuguesas no hicieron el doctorado en Portugal, casi la mitad. Lo hicieron fuera, en otras universidades. Aquí es excepcional. El grado de internacionalización es muchísimo más alto. Esto les da ventajas competitivas muy importantes. Este es otro factor que hacemos también mal. Aquí la tendencia es, haces el doctorado aquí y te vas de postdoc afuera y ya no retornas. O sea, es lo más ridículo. O sea, formas y cuando está en el momento mejor de producción científica trabaja para otros. Está perfecto. O sea, tenemos un diseño tan antieconómico y tan ridículo que a ver si alguien alguna vez medita de qué va esto. Y después también tenemos un problema tremendo en la selección del profesorado universitario, endogámico totalmente, donde se cuenta producción de investigación y los departamentos controlan la producción de docencia para promocionar endogámicamente a su gente. Un premio Nobel no podía ser profesor de universidad
española. Ni le hacen ofertas a nadie. Yo cuando me llega una oferta se la mando al rector. No porque quiera presumir de la oferta, sino para decirle, mire, rector, en las otras universidades me hacen ofertas y saben hasta que si me gusta la pesca submarina y lo que hacen mis hijos, y me hacen ofertas diciendo, mire, es que aquí además puede pescar muy bien y a sus hijos les damos estas facilidades y su mujer ya sabemos que trabaja en esto y le tenemos esto para ella. Y le digo, pero no ven que no pueden competir en un mundo desarrollado si no cambian estas cosas. Es imposible, porque vas a tener una fuga, lo mismo que la pérdida total de lo que es el talento senior. Es el único país del mundo que yo conozca donde a la gente en el momento mejor de su producción científica y su trayectoria académica se la manda a jubilar. Esto no ocurre en ninguna parte. O sea, aquí un premio Nobel lo jubilarían. Yo veo profesores como mi maestro en medicina legal, era un profesor impresionante, el mejor patólogo forense que tuvo la historia del país, cómo a los 70 años se tuvo que dejar de dar clase. Si una clase de él valía mucho más que la clase que le puedan dar todos los profesores de esa asignatura toda la vida. ¿Cómo somos tan imbéciles? ¿Y por qué no cambia esto? Y pues es un profesorado que se selecciona por investigación, pero después lo que te piden es docencia. Eso también es ridículo. Hay que hacer sistemas de otra manera. Hay muchos grandes investigadores que tienen una utilidad como grandes investigadores, pero no les gusta comunicar, ni les gustan los estudiantes, ni les gusta nada. No pasa nada, pero tiene que ser que esa gente no se dedique a eso. Tiene que haber en eso completamente otra flexibilidad. Hay gente que tiene el componente mixto. Yo, por ejemplo, me gusta todo. Hay gente que no. Hay gente que comunica de maravilla. Pues perfecto, empléalo para su utilidad. Hay gente que investiga de maravilla, pero odia a los estudiantes, no le gusta comunicar, lo pasa fatal. Y los conozco. ¿Y por qué tienen que dar clase tantas horas y va a ser un suplicio para ellos y los estudiantes? Y después, y estoy siendo muy crítico, pero me tenéis que disculpar que de vez en cuando me desahogo con amigos como vosotros. Y después, el sistema de enseñanza que es completamente obsoleto en todo, empezando, como os decía, por la más tierna infancia. Va siendo cada vez peor a medida que el sistema pasa al sistema educativo, incluyendo la propia universidad. El número de clases que se dan es brutalmente exagerado y ridículo. Yo a mis estudiantes de medicina este año los induje a la rebelión con cierto éxito, porque me llevó una alegría, porque son el típico estudiante, son los estudiantes que están seleccionados, como tienen que pasar un criterio de selectividad basado en concentración y memoria y trabajo. Son todos cortados por el mismo patrón, son maravillosos, son buenos, obedientes, trabajadores, no protestan jamás. Si le pones un examen el día de Navidad, vienen, sin protestar. Es su característica, están seleccionados positivamente de esa manera. Y digo, pero bueno, tenéis que espabilar. Y decía yo, pero ¿cómo es posible que tenéis 10 horas de clase al día cuando estudiáis, cuando leéis, cuando miráis algo? 8 o 10 horas de clase al día. Y decía yo cuando voy a Oxford, tienen 3 horas de clase a la semana. ¿Trabajan menos? No, trabajan de otra manera. Y las habilidades que se piden son otras. Aquí de verdad que es preimprenta, es neolítico, es transmisión oral del conocimiento. Un tipo que cuenta un rollo, que copian compulsivamente, cada vez menos, porque hay unos expertos que ponen o comisiones de apuntes que lo hacen, y si no le exiges una asistencia obligatoria, no te viene nadie, ¿cómo te van a venir? Si es ridículo. Me decía mi hijo, que hizo medicina pero se dedica al surf, profesionalmente le va muy bien, me decía, pero yo ¿para qué voy a ir? Porque tengo que entrenar, y además, ¿para qué voy a perder el tiempo escuchando algo si después me lo puedo leer? Yo por eso a mis estudiantes les digo, ¿sabéis leer? Pues entiendo que sí, por lo tanto lo que tenéis que saber, que es muy poco, ya os lo paso. Ahora vamos a hablar de la genética, hablar de la justicia, os llevo a ver el laboratorio, es otra manera. Claro, después igual no les cuenta bien para el MIR. Es lo de siempre, esa dicotomía que tenemos en el país total entre en los sistemas selectivos para función pública, que de verdad que matan la función pública. También esto conviene una reflexión muy profunda. Lo público, de lo que yo siempre fui defensor y luché por ello, no puede competir por lo privado porque selecciona fatal y pagan poco. Y entonces es un problema gravísimo.
Tú no puedes seleccionar un médico porque te pase el MIR. Quiero yo y además yo fui el número 2 del MIR. O sea que lo puedo decir en alto. ¿Elegiría el número 2 del MIR para mi laboratorio, para mi servicio? Pues a lo mejor no. Si no sabe cogerle una mano al paciente, si lo quiero para consejo genético, si no es empático con él, ¿para qué lo quiero? Aunque me sepa el número de alveolos del pulmón. Me importa un bledo, es que no me importa ese perfil. Quiero seleccionar de otra manera. Y en mi grupo selecciono por distintas capacidades muy variables. En la parte de investigación, básicamente, por ilusión, por creatividad y por capacidad de trabajo. Me importa un bledo las notas que tenga. Eso sí, el sistema ridículo que tengo le imposibilitará tener una beca. Pero ya buscaré yo la manera de becarlo, si veo que es bueno, para lo que me interesa. Y no os quiero hacer perder más tiempo, sino que quizá hablemos. No sé si os interesa un poquito lo que os conté, pero sí contaros que divulgar me parece importante. Comunicar los resultados de investigación también, pero ya os digo que este es otro tema y que creo que aquí había que tener estándares éticos, pero me parece mucho más importante lo que es la divulgación que la comunicación de los resultados. Y creo que eso tiene que hacerse un esfuerzo muy, muy grande, sobre todo para que la gente entienda mejor la ciencia, entienda mejor el mundo que le rodea y sea en definitiva más libre y pueda tomar mejores decisiones. Y esto sí que me parece realmente importante, porque creo que el bienestar económico y más que económico, lo que es realmente bienestar, lo que es decir soy feliz, lo que es felicidad, depende muchísimo, muchísimo de eso. Por eso hago el esfuerzo que hago. Pero bueno, os aburrí mucho. Pues decirme. Muchísimo que hayas compartido todas estas experiencias con nosotros y tu entusiasmo, y te felicito de verdad enormemente por toda la acción de divulgación que haces, y yo creo que yo coincido con casi todo lo que has dicho, yo lo firmaba así al pie también, de todo lo que has hecho en los diagnósticos y tal. Yo creo que a lo mejor, claro, desde el punto de vista de los consejos sociales, ten en cuenta que, claro, los que estamos aquí sentados, digamos que de alguna manera dinamizamos la actividad de los consejos sociales, porque la realidad es que los secretarios tenemos un papel dinamizador muy, muy importante. Las capacidades que tenga cada consejo ya es otro tema, ¿no? Pero a mí me parece que una de las lecciones de lo que tú nos has dicho y con la que yo coincido, ya no solo como académica que soy, sino ahora como secretaria de Consejo Social de la Carlos III, a mí me parece que es verdad que nosotros como consejos sociales deberíamos empujar los cambios en la universidad hacia la flexibilización. O sea, la palabra flexibilización, huir de la normativa, que es lo que tú nos has contado en distintos grados, en la enseñanza que más te preocupa, la primaria, la secundaria y la universitaria, que es tu posición y tu trabajo. Eso sería una cosa que te quería preguntar. ¿Tú crees que los consejos sociales deberíamos empujar las reformas siempre con la premisa de flexibilizar la universidad y no reglamentarla, no ir hacia ese, o sea, con rendición de cuentas, obviamente, ¿no? Pero dejar que las universidades cada una de las universidades genere su propia dinámica de cómo contrata profesores, cómo explota la figura de visitante, porque se puede salir de la norma a la hora de o los grados o empujar. Ahora que, por ejemplo, tenemos en el consorcio los consorcios europeos que hemos conseguido, de los 17 que han salido, el proyecto Macron, ¿no? Hay 11 universidades españolas que han conseguido entrar en esos consorcios, 11. Uno de los problemas que tienen, el primero, es que no pueden someter a NECA sus programas ni a las agencias regionales de... ¿Por qué? Pues porque no les van a dejar hacer un grado conjunto donde estén en Bremen un cuatrimestre, en otro tal. O sea, esa rigidez va contra los tiempos. Entonces, me gustaría que dijeras si estás de acuerdo que los consejos sociales donde tenemos que poner los pies es hacia flexibilizar nuestras universidades. Esa es una cosa. Y la segunda, que estoy muy interesada particularmente, es en el programa que has mencionado, STEM Galicia. Me gustaría que esto que has comentado de visibilizar los trabajos de investigación que hacen los estudiantes de secundaria, o sea,
danos algún consejo de cómo orientarlo, qué hacer desde los consejos, porque te digo que la Rovira y Virgili, nosotros lo vamos a implementar también. La Rovira y Virgili tiene un programa muy interesante de hacer ese tipo de cosas, pero que no sé qué ámbito tiene y me gustaría comunicar a la experiencia. Te lo cuento. Bueno, primero lo de la flexibilidad. Es que me parece importantísimo, si podéis incidir ahí y dar vuestra opinión, me parece vital. Es que las rigideces son brutales. Yo mi opinión de todo es el sistema educativo. Infantil y primaria están muy bien. Eso menos bien. Bachillerato fatal. Universidad bastante mal. Esta es mi impresión global. Muchísima culpa la tienen las rigideces. Hace falta flexibilidad en lo que dices, pero no solamente dice en programas de voy a abrirme en dos de intercambios y todo, sino curricular. Veo con envidia como por ejemplo en otros países, Estados Unidos, tú puedes irte haciendo un currículum, porque la gente es que no tiene definido a los 15 años si quiere ciencias o quiere letras ni a los 18. Ahí perdemos muchísima potencialidad. Necesitamos muchísima más flexibilidad. Claro, tiene que estar conectado después con los temas de selección, porque si después pierden competitividad por esa selectividad. Mira, yo por ejemplo, a mí la Facultad de Medicina que me parece más modélica en enseñanza de España, de las que conozco, que yo no conozco todas, es Girona. Es de las que tiene por resultados en el MIR. Sin embargo, estoy seguro que un estudiante de Girona sabe más medicina que otro de Santiago. Esto está fatal. ¿Entiendes? Tenemos que tratar de incidir a varios niveles. Stenbach, Galicia, yo lo que conozco del programa es los que me vienen, porque como los acojo a todos, tenemos siempre estudiantes de Stenbach, creo que son los, a lo mejor lo conoces tú mejor que yo, lo del Stenbach, creo que son los centros los que proponen si aceptan o no entrar en bachillerato STEM. Muy poquitos lo aceptan, quieren. Y entonces nosotros tenemos siempre estudiantes de colegios que hacen un trabajo de investigación y de desarrollo. Según mis chicos, este año tenemos dos colegios, unos de bioinformática, de un colegio de La Coruña, y otros de genética de un instituto de Santiago. Mis postdocs, mis investigadores, dicen a ver si alguna vez algún trabajo de fin de grado o de fin de máster vale tanto como cualquiera de estos alumnos. Porque ya programan en R, ya vienen, que alucinas, o sea, alucinan, simplemente alucinan. Dicen, qué impresionante, que está claro, están en... ¿qué les pasa? ¿Qué hacen? Le pasa algo como con el bachillerato internacional. ¿Qué hacen? El esfuerzo del Stenbach, tienen que hacer en años tan difíciles como primero y segundo de BAC un trabajo tremendo aparte y no les cuenta nada. Y claro, afortunadamente muchas veces son estudiantes súper capaces, pero eso está fatal. Ya digo yo, eso seguramente cuando te hacen una entrevista en Oxford, si dices, hice el Stenbach y hice esto, es que lo iban a seleccionar y aquí les resta, porque no pueden competir. Por eso muchos estudiantes que son muy prácticos y están educados de forma práctica por su familia y no de forma de luchar por saber, no se lo recomiendan. Dices, tú estudia, no te pierdas el tiempo con esto, que después no vas a tener menos puntos en la selectividad. Me parece horrible. Pero la pregunta es cómo se incentiva o cómo reciben los institutos algún incentivo o los profesores, porque a mí no me cabe duda de que esto es tema de profesor. El profesor que lo quiere hacer al final promueve todo esto, porque es o sea, yo he estado mirando un poquito cómo está esto. La Complutense, por ejemplo, tiene un programa, la universidad, no el Consejo Social, propio, y lo que hace es identificar en sus institutos de influencia qué cursos o sea, qué trabajos de investigación hacen. Entonces forman una especie de seminario y les dan unos premios, pero están separados completamente de la universidad, ¿sabes? O sea, los profesores hacen un trabajo de investigación de economía o de filosofía o de matemáticas o de lo que quieran, y entonces esto luego la universidad los reconoce y como premio a esos estudiantes les da matrícula gratuita si se matriculan allí. Eso lo hace la universidad. Pero el Consejo Social de la Rovira y Virgili,
Claro, estamos hablando de un entorno en el que esa universidad está muy entroncada con el entorno porque tiene un tejido empresarial y unos títulos de grado muy adaptados, tiene mucha relación. Entonces tienen algo que lo que hacen es poner en comunicación las iniciativas de los institutos con centros con laboratorios, con profesores. O sea, tienen como embajadores dentro de la universidad que a la vez se comunican con embajadores dentro de los institutos y los ponen en comunicación. Y luego, bueno, el premio es que estos trabajos de investigación se presentan en un seminario, el Consejo Social les da un pequeñito premio, un reconocimiento. Y a mí me parece una iniciativa estupenda, no solamente por visibilizar esos investigadores, o sea, al final recoges estudiantes de un primer nivel, porque son estudiantes motivados que sin muchos incentivos, por eso quería saber qué incentivos tienen los institutos a hacer estas cosas. Yo creo que aquí pocos incentivos. También a mí nunca se me... para contarte una cosa curiosa que me pasó aquí, a mí fueron los profesores de los institutos los que me contactaron para decir, nos acoges estos estudiantes que son brillantísimos porque hemos aceptado hacer el STEM. Entonces el profesor nos contactó y nosotros dije yo, bueno, os puedo acoger con la gente mía que hace bioinformática a este grupo y poneros 2 tutores o 3 tutores de los alumnos. Y yo personalmente me comprometo también a una serie de visitas y de charlas. Y después hice lo mismo con otro de genética. Lo hice, los alumnos estaban aquí, cuando recibo una notificación de la universidad dirigida a todo el profesor universitario diciendo, la Universidad de Santiago está interesada en promover el STEM Back, decirnos si queréis participar. Dije, yo ya participo, no necesito ninguna y hasta como que les molestó, diciendo, esto lo tienen que hacer a través de los cauces establecidos. Y dije, pues mira, ya están aceptados, ya no hay nada que tenéis que escoger ni no escoger. ¿Qué me parece? Que parte de nuestro caso, en Galicia particularmente, el entusiasmo de los profesores, incentivos pocos, entusiasmo de los profesores y de unos alumnos, que ellos dicen que muchas veces alumnos brillantes no lo aceptan por esto de la competitividad en la selectividad, pero que normalmente yo veo que son alumnos de todos modos muy buenos, en los que seguramente, pero muchos a lo mejor también muy buenos, no lo hacen por carecer de incentivos. Es como lo veo, yo te digo mi experiencia. Luego, como el profesor se queda a comer con nosotros, tendréis ocasión, si queréis, de seguir comentando algún tipo de cosas de ese estilo. Vamos a pasar un poco al tema de la comunicación, que se nos ha perdido por ahí un poco. Yo quería hacer una pregunta. La complejidad de todo el grupo de investigación y sobre todo la necesidad de captar recursos, que no debe ser tarea menor, para mantener toda esa producción a nivel al que está, me hace preguntarte, ¿tú has participado en alguno de los casos más sonados últimos de sucesos que han ocurrido en este país? Has sido requerido como experto para hacer determinados informes y dictámenes y demás, ¿no? Cuando yo entiendo que ese sería una excelente plataforma para visibilizar lo que haces y convertirte en un personaje mediático que facilitaría mucho la entrada quizá de esos recursos. Y pongo un ejemplo. Cuando fue el problema de las vacas locas en este país, solamente había un científico, parecía que solamente había un científico, que era el profesor Badiola, que era el que entendía de este tema y era el que no había otro, es decir, solamente él, después de él, a nada, ¿no? En muchos de los últimos casos que han ocurrido en el campo en el que tú te desenvuelves perfectamente y casos tremendamente mediáticos, si en esas informaciones se hubiese deslizado el nombre del profesor Ángel Carracedo, seguramente el retorno económico y la captación de recursos hubiese facilitado mucho la labor. No lo creo en absoluto. De hecho, imagínate, casi todos los casos mediáticos que hubo en el país y en casi todos los países del mundo los hicimos nosotros y nadie lo sabe. El motivo es doble. Primero, porque a mí siempre me pareció que en la parte forense, la parte clínica ya ni se oye. ¿Por qué? Primero me pareció que en la parte forense siempre fue lo que más me quemó. Claro, lo forense es muy mediático. Y siempre me pareció que la independencia judicial y pericial le afecta muchísimo esto. Yo soy juez y en la mayor parte de los casos estos es que no dejo entrar a nadie en 10 kilómetros a la redonda de prensa y medios para mantener mi independencia.
Cuando fue el caso Alcácer, casi me ahora está en Netflix, por cierto. Dice, mis hijos, sales en Netflix. Y yo, ¿qué es Netflix? Por ejemplo, quedé horrorizado y no me sentí libre. Y otros muchos casos. No me sentí libre en dar una opinión. Es distinto que comuniques con los jueces que comuniques con 20 cámaras detrás. Esto me horroriza. Pero es que además el impacto económico es nulo. Yo mis recursos no los quito de la visibilidad. ¿Quién me da más por tener más visibilidad? Por eso cuando hablabais de la visibilidad tenéis que preguntaros cuánto me afecta a mí como consejo social. ¿Me importa para conseguir mis objetivos? A mí no me vale para nada para conseguir mis objetivos. Nuestros recursos vienen todos de proyectos competitivos de investigación. ¿De qué me vale la visibilidad? No me los van a dar más porque salga en el periódico. A mí eso para qué me vale, nada, es cero. Y yo el 99% de mis recursos de investigación son proyectos competitivos y el otro son servicios públicos. No dependo para nada, quizá otros sí que tengan empresas o así, pero yo no dependo para nada es nada. O sea, a mí no me afecta en lo que es retorno, nada. Otra cosa en lo que sí me puede ayudar es la visibilidad. Lo único que me puede ayudar es tener impacto después en la divulgación, eso sí, pero es en lo único, en lo que es la generación de recursos para mi grupo, el impacto es cero, pero cero es cero. Es un conocimiento profesional. Si nos piden en la parte forense, por ejemplo, todas las policías del mundo pruebas, no es porque salga en Netflix, es porque saben que lo hacemos y porque tienen esa oferta. Pero no, es completamente independiente, en nuestro caso al 100%, no tiene nada que ver. Bueno, los retornos no solamente serían económicos, es decir, que se hable en medios norteamericanos o medios europeos del profesor Ángel Carracedo tiene una repercusión importante, un retorno importante, por ejemplo, para Santiago y su universidad, ¿no? En visibilidad de la universidad, eso puede ser. ¿Y cómo monetiza eso la universidad? ¿De alguna manera? ¿Te parece? Porque yo no lo sé. Evidentemente puede dar un impacto, esto es seguro. También lo que publicamos en Nature le aumenta a lo mejor en ranking de Shanghái, que por cierto estamos yendo para atrás con los cangrejos. Pero ¿esto realmente se traduce en monetización de alguna manera? No me parece. No me parece. Si fuéramos capaces de conseguir, tuviésemos muchísima visibilidad en conseguir estudiantes de otros lados, esto sí te lo favorece la internacionalización, pero más que eso seguramente yo veo más que, por ejemplo, si me hacen doctorales causa de Braga o de Monterrey, después van a venir muchos estudiantes de Braga y de Monterrey a estudiar en Santiago, eso no me cabe duda. Yo, por ejemplo, veo que en la optativa que doy en Derecho, el 50% de los estudiantes de esa optativa son extranjeros y muchísimos son de universidades donde yo fui honoris causa. Eso sí, es un retorno. Nacho, hablabas de profesor Variola. Es verdad que el profesor Variola, yo soy consejo social de la Universidad de Zaragoza. Es verdad que el profesor Variola es mediático. Fue rector de nuestra universidad durante 8 años y tuvo una presencia pues muy mediática. Entonces, cuando surge el tema, pues bueno, el propio gobierno de Aragón hace una apuesta importante y el bufo de ese tema crea un laboratorio de encefalopatías, tal. Bueno, ahora también sale en la prensa, desde luego allí en Aragón es al que más conocemos todos, ahora sabe mucho del coronavirus. Tengo que decir que el profesor Variola es veterinario. Y a veces, cuando hablas con amigos, es médico, no, es veterinario. Es veterinario, fue decano de la Facultad de Veterinaria, luego vicerrector de investigación, luego 8 años rector. Quiero decir, él tiene ese perfil mediático. Yo creo que es él, que hay muchas formas de hacer investigación, pero sí que es verdad que en la institución se mira con cariño porque al final es marca Unizar. Y eso sí que aporta valor a la institución. Son diferentes formas de verlo y yo creo que es una cuestión de actitud de las personas, en definitiva. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Variola, si le crean un super laboratorio de priones y tal, pues es un logro. Sí, sí. En mi caso no fue así. Pero bueno. Bueno, un poco por contar la anécdota, vaya. En mi caso no fue así, pero bueno, no hubiera estado mal.
todos modos, yo creo que sí, que una visibilización de la universidad y un valor añadido de alguna manera sí que debe ser útil. No sé cuánto en términos económicos, pero si en captación de estudiantes sí lo veo. También en captación de vocaciones también lo veo. Aunque en esto de captación de vocaciones, podéis creerme que una vez quedé preocupadísimo, impulsé un programa que se llama Edumotiva en la Xunta, porque dije yo, voy a transformar todos en biólogos frustrados. Digo, yo tengo un problema, llego a tantos institutos. Entonces, convencí a la Xunta, a la Consejería de Educación, que hiciera un programa que se llama Edumotiva. Invité amigos de las áreas más diversas, pues Pepe Solla, el cocinero, el entrenador del Obradoiro de baloncesto, arquitectos, gente así que de muchos ámbitos que me ayudaran a esa manera de hacer lo que hago yo por los colegios, para que por lo menos, gente que partió de muy poquito, pero que llegó de sitios los más humildes, pero que llegó después a ser figuras de relevancia en su área, para que contaran sus experiencias, para no transformar todos en biólogos, sino que vieran que hay algo más, que hay más cosas. Y pues es que es un programa que está languideciendo muy rápidamente. Bueno, ¿os parece interesante? Pues yo, para mí también un placer. Y ahora si queréis en la comida seguimos hablando. Los que os quedáis a comer, ¿no? Porque ¿cómo hacéis? Prácticamente todos se van a Sí, quedar. os quedáis. Sí, estamos en la sala, prácticamente nos vamos a quedar. Bueno, y os gustó Ourense y esto, no fue un descubrimiento, ¿verdad? Bueno, pues entonces ponemos fin, si no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Un placer. Invitación válida.